Hola mis amados hermanos, espero se encuentren muy bien. Continuamos en esta serie de cómo estudiar tu Biblia y estamos analizando un contenido que Dios nos deja en su palabra, que es la poesía. Entre estos libros encontramos de este carácter como lo es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones y aún parte de algunas profetas menores y algunos mayores. Su contenido es de este carácter, es de carácter poético. Y estamos viendo y examinando cómo poder estudiar. Pronto en algún momento el Señor te da la oportunidad de enseñar a otros un texto poético. El Señor te da la oportunidad de estudiar y profundizar alguno de estos salmos. De manera que es supremamente importante el que tengamos en cuenta algunos aspectos y algunas cosas que técnicamente podemos expresar en esta serie de cómo estudiar tu Biblia. Hoy va a ser una lección o un video un poco más técnico. Espero que podamos tomar nota, que ruego su paciencia también y bueno, que podamos aprender de la palabra de Dios. Entonces, dos técnicas que se usan en la poesía bíblica y dos cosas que fundamentalmente tenemos ahí y son los paralelismos. Entonces tenemos unas ideas como unas cláusulas y hemos de notar que entre ellas o hay comparación o son sinónimas o una dice una cosa y la contrasta con otra. Y bueno, si quieres saber un poquitico más acerca de los paralelismos, debes ver nuestro video anterior. Y lo segundo que estamos examinando la última vez es el lenguaje figurado. Muchas figuras del lenguaje figurado encontramos en la poesía bíblica y vamos a examinar con más detalle algunas de ellas, poniendo algunos ejemplos y dando la importancia de este conocimiento que se tiene a la hora de examinar los textos bíblicos. Entonces, una de las cosas que debemos hacer es entender el lenguaje figurado. Y vamos a ver algunas figuras que son el símil. ¿Qué es el símil? Es una comparación indirecta, es decir, A es como B. Y nota que hay unas expresiones que nos van a ayudar a identificar que es un símil. Entonces, cuando se emplea palabras como tal, así como, así también, semejante a, se parece a, y habrán algunas otras más. Miremos un texto bíblico. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Apocalipsis 1, 14. Lo tengo aquí en la pantalla. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Y palabra clave es como. Es un símil. ¿Qué está diciendo? Que la cabeza, que los cabellos eran blancos y lo compara a algo. Una comparación indirecta y está la expresión como. Y seguimos leyendo después de la coma y dice como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Es muy importante entender el cómo porque no podemos asumirlo de una manera literal, porque debemos entender que esa palabra cómo nos lleva a que es una comparación. Entonces, cuando en la Biblia aparezcan estos comos de símil, debemos entenderlos así. Es una comparación que está haciendo el escritor, el autor es Dios mismo y nos está comparando algún aspecto. En este caso está hablando acerca de Cristo y lo que nosotros notamos aquí es que es muy importante entender esa figura dentro del lenguaje poético. Entonces, una más, metáfora. Pero eso ya es una comparación, pero esta es una comparación directa. A es B. Y aquí tenemos un texto que es muy bonito, muy hermoso, y es Juan capítulo 15, versículo 5, donde tenemos dos metáforas. Está comparándose Jesús y también sus discípulos, sus seguidores, nosotros los creyentes. Miremos lo que dice Juan 15:5. Dice, yo soy la vid. ¿Quién está hablando? Cristo. ¿Con qué está comparándose? Nota que no dice, yo soy como una vid. No, sino sería un símil. Pero está diciendo, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. Entonces hay una comparación de Cristo con una planta que produce uvas y dice que ustedes, los discípulos, los creyentes, su auditorio que estaba ahí en ese caso, son los pámpanos, son esas ramas que están produciendo fruto. Sigue diciendo, y el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos unas metáforas, unas comparaciones directas y eso nos deja ver en esencia también, reflexionando un poquitico en el texto, lo que quiere comunicar Jesús es que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Estando en Él es que producimos fruto. Estando en Cristo Jesús es que podemos
dar buenas obras. Estando en Él es que podemos vivir la vida cristiana y parte de lo que el Señor quiere lo logramos es en Él. Se trata de nosotros, sino se trata de Él. Y bueno, eso nos enseña esta metáfora en Juan capítulo 15. Veamos otra figura también del lenguaje, las metonimias. Es un reemplazo de una cosa por otra. Esta es un poco tal vez más compleja de ver, pero mira lo que dice este texto bíblico en Marcos capítulo 1 versículo 5. Y si salían a él, o sea, Cristo, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces nota que aquí la metonimia es provincia, la palabra provincia. Pero ¿qué está abarcando la palabra provincia? Está reemplazando un grupo de personas. Entonces lo que está diciendo el texto es, salían a él toda la, y podríamos reemplazarla al contrario, diciendo todo un grupo de personas de Judea, de Jerusalén, para ser bautizados por Cristo. Pero en esta figura que se usa aquí, nota que se usa es provincia, hablando de, de este grupo de personas ser reemplazado por una palabra que es provincia y eso es metonimia. Hay varios reemplazos que se tienen aquí y bueno, eso es lo que debemos entender, que son maneras de entender para decir entonces, no veas que todas las personas de Judea, todos los de Jerusalén eran bautizados, no, hay un grupo de personas en específico y reemplazado por esa palabra de provincia. Una más que es la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Es una exageración. Es una exageración deliberada que logra pues una impresión o un énfasis. Hay un salmo que expresa la profunda tristeza con que él escribe dando a entender de manera exagerada lo que está sufriendo y lo que está viviendo. Dice, me he consumido a fuerza de gemir. Dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Salmo 6:6. Podríamos imaginarnos de pronto una cama inundada en lágrimas. Bueno, decir a una persona que llora genera no sé cuánta cantidad de lágrimas, cuánto contenido. Pero el salmista lo que quiere hacer es un énfasis de que estoy tan triste y exagera esa expresión diciendo inundo mi cama. Mi cama está llena de lágrimas y es una expresión exagerada, pero lo que hace el énfasis es en la profunda tristeza que está llevando. Y bueno, ahí tenemos esta hipérbole o esta exageración que también encontramos en la Biblia. Una más, antropomorfismo o zoomorfismo. ¿Qué es eso? Es atribuirle características humanas y de animales. Y en este caso vamos a ver un ejemplo con Dios. Nota ahí en versículo 4 del Salmo 91. Dice así, con sus plumas te cubrirá. Una persona que lea literalmente sin entender el lenguaje figurado dirá, ¿tiene plumas? ¿Dios tiene plumas? ¡Wow! ¿Cómo así? ¡Qué loco! Y sigue leyendo este texto bíblico sin tener en cuenta el lenguaje figurado y dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Cómo así? Dios tiene alas y debajo estoy seguro. Sus plumas me cubren. Te nota que este lenguaje figurado lo que nos deja ver es que al escribir el salmista está comparando con una situación de un animal, un zoomorfismo. En una ocasión estaba con mi abuelita en el llano y había una gallina que tenía varios pollitos pequeñitos. Y me recuerdo muy bien que cuando pasaba un águila o pasaba a un animal a cazar los pollitos, la gallina extendía sus alas, hacía un llamado a todos los pollitos y todos los pollitos se cobijaban debajo de las alas de la gallina. El pollito eh, si no estaba bajo las alas, estaba expuesto a que viniera el águila y lo matara, se lo llevara y pues lo consumiera también. De manera que bajo esas alas estaban bajo el cuidado. Creo que es una de las figuras que está pensando también el salmista, de esa figura de protección, de cubrir, de cómo un ave cubre a sus polluelos. Y es lo que nos deja ver y es la idea central. Y la idea central acá dice, y estarás seguro. Entonces no es tanto el enfoque, Dios tiene alas, no, porque es un zoomorfismo,
No tiene alas, no, no tiene plumas, sino bajo el Señor hay una seguridad. Y esa seguridad la tenemos en Dios. Y eso es lo que nos quiere expresar este salmo. Entonces, básicamente que voy a dar el principios y procedimientos. Te enfrentas a un pasaje poético. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer tres cosas. Primero, identificar los paralelos. Ya vimos las líneas. Cada una de las frases, de las expresiones, es un paralelismo sintético, antitético. ¿Qué es lo que quiere expresar aquí? Recordemos que en varias líneas pues se identifican que una misma idea expresada de otra manera. Y ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, si en ese salmo en específico, en ese proverbio en específico, las dos líneas expresan la misma idea, pues yo las junto y explico una sola, de una sola idea. Lo segundo que voy a hacer es identificar el lenguaje figurado. Busco el punto de comparación y su significado en el contexto, como lo hicimos anteriormente, ¿no? Es decir, una comparación, un zoomorfismo, una metonimia, una metáfora, una hipérbole. ¿Y qué es el punto de comparación? ¿Qué es lo que quería comunicar dentro de ese contexto? Y ahí saco en esencia a flote lo que Dios quería decir a través del escritor. Y lo tercero es visualiza las imágenes que el pasaje te da. Entonces hay muchas figuras, muchas ilustraciones. Entonces, digamos, hay un salmo que dice, no seas terco como el mulo, que son sin entendimiento, que es necesario que se les ponga un cabestro y un freno. Y entonces lo que yo voy a hacer es llevar a mis oyentes a esa figura. Y está diciendo, no seas como, es un símil, y está diciendo, no actúe de la misma manera. Entonces yo lo llevo a, mira, ¿qué pasa con un caballo? ¿Qué pasa con un mulo? Ah, ellos para ser guiados necesitan esto, necesitan este freno, necesitan el cabestro, necesitan ser guiados por ello, a veces necesitan golpes, y Dios no quiere que seamos así. Dios no quiere que nos movamos a la fuerza. Dios no quiere que tengamos un cabestro para movernos para un lado, ser pullados y presionados, tal vez azotados para movernos. Entonces, cuando yo entiendo la figura, la comparación y entiendo lo que el pasaje me está diciendo dentro de ese contexto, puedo expresarlo de una mejor manera. Veamos un ejemplo rápidamente en estos minutos que tenemos aquí. Vamos con el primer paso, ¿no? Estamos en los principios y los procedimientos de un análisis de un texto poético. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar los paralelos, las líneas que comunican la misma idea. Y pues si comunican la misma idea, pues las vamos a explicar juntos. Miremos uno de mis salmos favoritos, el Salmo 139. El salmista aquí está pensando en dos atributos de Dios. El que Dios lo sabe absolutamente todo y el que Dios está en todo lugar. Y nota estas preguntas que hace en el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Qué expresa? Señor, en tu presencia, ¿a dónde me voy a esconder? Y notemos la siguiente pregunta en el mismo versículo. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Nos damos cuenta? Está expresando la misma idea, pero diversas palabras en diverso orden. Entonces yo no debo ir tal vez como en un texto, en una carta, en una epístola, no, explicando línea por línea, sino aquí lo que yo voy a hacer es a juntar las dos porque identifico que es un paralelismo sinónimo, que las dos expresiones me están comunicando la misma idea, por lo tanto lo que veo es, ese Dios que está en todo lugar, yo no me puedo esconder. Es eso, en esencia, lo que está comunicando aquí. Entonces, he identificado paralelismos en ese pasaje. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar otro pasaje, el mismo Salmo 139, pero ahora voy a saltar al versículo 9. Dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar. Y entonces, ¿qué está haciendo aquí? Está usando una metáfora. Está diciendo el alba, que es el alba, donde sale el sol. Y entonces identifico ese lenguaje figurado, donde sale el sol, tiene alas. No, está comparándolo como allá en ese extremo del mar, en ese sitio donde el sol nace. Y entonces, yo identifico, puedo mirar otros textos, otras traducciones, otras versiones de la Biblia y puedo identificar con mayor claridad, aquí está haciendo simplemente una comparación directa de esa salida del sol y llegar a ese lugar. Entonces identifico esos lenguajes figurados y lo tercero que voy a hacer es visualizar las imágenes que el pasaje me da.
Entonces este mismo Salmo 139, pensando en que Dios lo conoce todo, lo sabe todo, en que para Dios está en todo lugar, el salmista piensa, y si aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, para Dios, que yo esté en la penumbra y en la oscuridad, no le va a afectar. Y si lo mismo te son las tinieblas que la luz, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te nota cómo, a dónde nos lleva. Nos lleva a un pensamiento dentro de nuestra barriga, dentro de la barriga de nuestra madre, no dentro de la mía. Y ahí, ¿qué estaba haciendo Dios? En lo más profundo, en lo más oscuro, en lo más desconocido, ahí estaba el Señor. ¿Y qué estaba haciendo? Me estaba formando, me estaba haciendo. Ese Dios que todo lo sabe, me formó, me conoce, eh, me, me pensó de esta manera. Y eso es un pensamiento que dice el mismo salmista, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. De manera que ahí tenemos unos principios y unos procedimientos que nos ayudan, ¿no? Aquí está presentándose esa imagen, ¿no? De un vientre y podemos pensar en muchas cosas y profundizar y ahondar en ello. Decir, wow, cómo Dios en el vientre, aun cuando no se conoce mucho, simplemente por ecografías, se vislumbran algunas cosas, pero cómo se forman los órganos. Cómo se forma el ojo, cómo se forma el cerebro, cómo empieza a latir el corazón de ese bebé. Todo eso lo hizo el Señor. Y es el pensamiento que queda en medio de este salmo que es bastante precioso. De manera que, bueno, ese quería compartir con ustedes algunos principios y procedimientos, algunas cosas de lenguaje figurado que aparecen en la Biblia y espero sea de utilidad también para ti. Gracias por quedarte hasta el final del video. Espero hayamos aprendido algo más de la palabra y nos vemos en una próxima oportunidad y chao, chao.